listos? Y vamos a continuar con nuestra enseñanza acerca del juicio del tribunal de Cristo. Nada más que estoy esperando a que estén listos los hermanos para comenzar. Ya cuando estemos, ahora sí, Dios les bendiga. Qué importante y qué glorioso es estar aquí reunidos en esta preciosa y gloriosa tarde. Quiero traer nuestra segunda etapa, nuestra segunda enseñanza acerca del juicio del tribunal de Jesucristo. Pueden tomar sus lugares y se van preparando en 2 de Timoteo capítulo 4 para darle un fundamento a esta enseñanza en esta tarde. Decía en mi anterior mensaje que el juicio del tribunal de Cristo no es un juicio condenatorio, que no es un juicio donde vamos o muchos creen que van a ser condenados en el juicio del tribunal de Cristo. La Biblia dice, Romanos 8:1, que no hay condenación para los que están en Cristo, sino que más bien se habla de un juicio de evaluación, que es muy distinto. Un juicio donde Dios va a premiar y va a coronar a los que fueron fieles y de acuerdo a la obra de cada uno, así va a ser la recompensa. Y Dios va a juzgar todo lo que hayamos hecho, dice la Biblia, por medio del cuerpo, en el tribunal de Jesucristo. Pablo lo describió de esta manera, en 2 de Timoteo capítulo 4, y quiero que ustedes vayan conmigo ahí a esta porción de la Biblia para expander un poquito más y explicar un poquito más acerca de lo que estuve enseñando el jueves pasado, para entender lo que es el tribunal de Jesucristo. Pablo, vean cómo lo describe. 2 de Timoteo 4:6 comienza diciendo: porque yo ya estoy para ser ofrecido. Fíjese bien cómo comienza a hablar el apóstol Pablo. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la batalla, o he peleado la buena batalla, he acabado la fe. Y óigame bien, qué interesante lo que dice Pablo. Digamos que cuando se coronaba a los atletas de las Olimpiadas, iban ya ellos a recibir el premio, pero ¿qué había pasado ya antes? Ya habían ellos corrido, ya ellos habían competido, y lo único que venían a hacer es a ser coronados. Es exactamente lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuando dice he peleado la batalla, quiere decir que ya él lo hizo. He acabado la carrera, he guardado la fe. Si ustedes notan, son expresiones que no tienen nada que ver con el presente, sino con el futuro, o con el pasado, perdón, algo que ya se hizo. Entonces llegan a ser los atletas coronados, pero ya compitieron, ya corrieron, ahora están esperando que les den la corona. Pablo está diciendo que el tribunal de Cristo es un órgano encargado de administrar justicia. Por eso dice la Biblia, que el Señor juez justo
dice el apóstol Pablo en la última etapa del capítulo 4, segunda de Timoteo, versículo 8, dice que es un juez justo. Por lo demás, después de haber acabado la competencia, me está guardada la corona. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando ya nosotros hayamos pasado de muerte a vida, que hayamos terminado la carrera. Pablo estaba seguro que él ya había terminado, que él estaba convencido de que su tiempo ya era el tiempo de solamente esperar ser coronado. Esta corona que el juez justo lo va a hacer con justicia. No va a ser injusto, sino que va a ser justo. Le va a dar a cada uno cualquiera que hubiera sido su obra, de acuerdo a lo que tú te hayas desempeñado, desarrollado, y de acuerdo a lo que tú y la importancia que tú le hayas dado al cristianismo. De esa forma es que viene el juicio del que estamos hablando, del tribunal de Jesucristo. Y dice Pablo, no solamente me va a dar a mí la corona, sino que también a todos aquellos que aman su venida. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo, esperando ansiosamente la venida de Jesús. El apóstol Pablo dice aquí que él se acercaba al final de su vida. Y pudo Pablo dar una mirada hacia atrás sin remordimientos, sin pesadumbre y sin siquiera dudar de todo lo que él había hecho mientras estaba aquí en vida, y examina su vida desde 3 puntos de vista. Esto es muy importante que ustedes y yo lo entendamos para poder comprender lo que Pablo nos está diciendo acerca de esto que él dice que va a recibir el día que el juez justo en el tribunal le entregue su corona. Pablo hablaba, de 3 puntos de vista acerca de su vida de acuerdo a cómo él la examinó. Número 1, la realidad presente. Estaba hablando del final de su vida, y para la cual, dice el versículo 6, ya estaba preparado. Escúcheme bien, es muy importante estar preparado para ese momento, porque no sabemos hasta qué día vivamos aquí en esta tierra. Él decía que ya estaba cercano el día de su muerte, y es una realidad presente que nosotros debemos de examinar y estar preparados para ese momento. Número 2, el apóstol estaba hablando del pasado en el cual había sido fiel a Cristo durante su vida cristiana. Cuando dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, está haciendo una memoria de un recorrido espiritual en el que él estaba consciente que había sido fiel a Jesús en todas las etapas de su vida. Y número 3, estaba hablando del futuro, el futuro en el cual anticipaba que iba a recibir una recompensa celestial, en el versículo 8. Una recompensa celestial. Y creo que ustedes y yo podemos hacer esta misma evaluación. Quizás lo puedes hacer de una forma considerándote a ti mismo, o sea, considerando esta evaluación, pensando en tu presente, en tu pasado y en tu futuro. ¿Cómo lo miras? Es una evaluación importantísima que nosotros podemos hacer viendo que la venida de Jesucristo está muy cercana. ¿Cómo la ves? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué es lo que está pasando? Puedes decir lo mismo que decía Pablo: he peleado la batalla, he acabado la carrera, he corrido la carrera, he guardado la fe y estoy esperando en el futuro
ser coronado al lado de Jesucristo, una corona que el juez justo me dará. Pero ¿qué sucede si nosotros al hacer esta evaluación de nuestra vida hay incertidumbre? ¿Qué sucede si al hacer esta evaluación hay inseguridad? Hay falta de fe, falta de confianza, que no podamos nosotros estar plenamente seguros de que recibiremos realmente lo que Cristo nos ha ofrecido. Sería una triste y gloriosa, pudiéramos decir triste, y una noticia o una evaluación que pudiera traer a nosotros tragedia, en vez de ser algo glorioso que nosotros estemos esperando para cuando Cristo venga y que nosotros seamos realmente coronados por Él. El atleta al subir al estrado es porque él ya sabe que va a ser coronado, y esta debe de ser la seguridad de los hijos de Dios. ¿No creen ustedes esto? Porque el que no alcanzó ni siquiera una medalla ni de bronce, ni siquiera, no tiene ningunos negocios en el estrado, porque sabe que no va a ser coronado. Entonces nosotros debemos de saber, de estar seguros, de tener una plena certidumbre de fe de que Dios nos va a coronar. ¿Qué dice un canto al fin de ¿cómo se llama? La carrera? Dios me coronará. Esa es la seguridad que nosotros debemos de tener. Y esto es exactamente lo que dice el apóstol Pablo, usando la combinación de 3 verbos griegos: he peleado, he acabado, he guardado. Escuchen esto, eso indica una acción completa. Significa que él se mantuvo ocupado, que no se descuidó, que no titubeó, que se mantuvo firme, que compitió honrosamente para poder llegar hasta la meta y decir: voy a esperar la coronación. Sin incertidumbre, sin inseguridad, sin falta de fe, antes al contrario, con plena certidumbre de fe, de que nosotros no tenemos nada de qué avergonzarnos en nuestro caminar con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto indica una acción completa que tiene resultados continuos y permanentes. Y la razón es porque Pablo había logrado por medio de nuestro Señor Jesucristo todo lo que Dios le había llamado para hacer. Y esto es muy interesante, muy importante, porque qué gran satisfacción hay cuando nosotros realmente estamos caminando, estamos actuando, estamos peleando la buena batalla, estamos guardando la palabra de Dios, estamos en una acción continua. Y cuando estamos en una acción continua, tienen que venir resultados, tiene que venir una coronación, tiene que venir un premio, tiene que suceder algo. No caminamos en vano, no peleamos como quien hiere al aire. No, Señor, antes decía el apóstol: hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Pero qué difícil es domar al cuerpo, qué difícil es domar nuestros instintos y disciplinarnos para el servicio de Dios. ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? Ay, Dios mío, ayúdanos para poder lograrlo. Entonces él había hecho todo lo que Dios le había llamado a hacer y sentía una gran satisfacción. Y no solamente nos muestra esa gran satisfacción, sino que nos insta también a nosotros a pelear la buena de la batalla de la fe, y nos dice: echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo tú has sido llamado.
Primera de Timoteo 6:12. Óigame bien, esto es interesantísimo. Pablo está diciendo que nosotros tenemos que aprender a echar mano de la vida eterna a la cual hemos sido llamados. Ustedes ya han sido llamados a la vida eterna, pero tienes que actuar, tienes que mantenerte, tienes que sostenerte, tienes que mantenerte fuerte, firme, determinado para que puedas llegar a la meta, para que seas coronado el día que Cristo nos llame para que estemos delante del tribunal de Jesucristo. La palabra griega que se traduce aquí, pelea, se deriva de la expresión agonizar. O sea, tenemos que aprender a agonizar. Y se emplea durante los ejercicios militares. Y no solamente durante los ejercicios militares, sino también atléticos, para describir la concentración, la disciplina y el esfuerzo extremo. ¿Escucharon bien? Eso es lo que significa la palabra pelea. O sea, nos está diciendo, Primera de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. Y para poder nosotros entrar en esa pelea, en esa competencia, porque dice Pablo en el estadio, muchos corren, pero solamente unos van a alcanzar la victoria. Y esta expresión tiene que ver o se empleaba durante los ejercicios militares y atléticos, y a través de esta forma se podía describir la concentración, la disciplina y el esfuerzo extremo que se requieren para poder ganar. Y nosotros estamos aquí peleando la batalla, la buena batalla de la fe. ¿Y saben ustedes lo que es la buena batalla de la fe? Es un conflicto espiritual contra el reino de las tinieblas, contra el reino de Satanás, en el que todos los cristianos estamos involucrados, les guste o no, o quieran o no. ¿Cuántos son cristianos? Ustedes están involucrados, escúchenme bien, en ese conflicto espiritual. Tenemos que captar la realidad de los asuntos relacionados con la vida eterna. Tenemos que captarlos, que se nos prenda el foco para poder vivir y ministrar con una perspectiva celestial todo lo que hagamos aquí en esta tierra. Tenemos nosotros que tener esta captación, que estamos nosotros peleando esta batalla, porque todos los asuntos de la batalla de la fe están relacionados con la vida eterna, y para que nosotros aprendamos a poder vivir y ministrar con una perspectiva celestial y eterna, porque a eso fuimos llamados en el nuevo nacimiento. Aquí Pablo está diciendo claramente que nosotros fuimos llamados. Dios nos hizo ese llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, en ese llamado en el que nosotros hemos sido de alguna forma involucrados cuando aceptamos a Cristo, cuando vino el nuevo nacimiento, desde ese momento nosotros entramos en un ambiente y en una perspectiva espiritual eterna, porque está relacionado con la fe y con las cosas eternas, el llamado que Dios nos hizo. Todo tiene que ver con el reino celestial. En Primera de Pedro 5:4 dice la Biblia que cuando aparezca o cuando apareciere el príncipe de los pastores, ustedes que están ahí sentaditos sirviendo al Señor, conscientes de lo que es el servicio a Dios,
van a recibir la corona incorruptible de gloria. Si son fieles y se mantienen fuertes y firmes hasta la venida de Jesucristo. ¿Cuántos dicen? Así sea, Señor. Vamos a seguir, vamos a seguir. ¿Saben por qué? Porque vamos a recibir una corona incorruptible de la mismita mano del Señor Jesucristo. ¿Están listos? Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Qué preciosa es la Biblia. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 14, quiero que ustedes sigan conmigo este tema que estamos tratando, que es muy importante. Entender y conocer esto. 1 Corintios 3, 14 y 15. Dice la Biblia desde el versículo 13 que la obra de cada uno será manifestada en el día del Señor. ¿Cuándo es el día del Señor? El día en que estemos delante del tribunal de Jesucristo. En ese día. Porque el día lo declarará. Porque el fuego porque por el fuego será manifestada la obra de cada uno, y tiene que ser probada por fuego. Y dice el versículo 14: si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, entonces van a sufrir pérdida. Escuche esto. Vemos que en el tribunal de Jesucristo muchos van a sufrir pérdida. Pérdida. Si eres cristiano y mueres enojado con tu esposa, mueres en pecado, mueres después de haber agredido a tu hermano en Cristo, dice el apóstol Pablo que vas a sufrir pérdidas. Quizás vemos, como lo dice enseguida el apóstol Pablo, quizás si sucede esto en tu vida, vas a ser salvo. Fíjense bien lo que dice Pablo, pero vas a sufrir pérdidas. Si sucede esto en tu vida, comienza diciéndolo así el apóstol Pablo: él empero será salvo, pero ya no con el mismo honor, ya no con la misma evaluación, sino que vas a sufrir pérdida. Ya a lo mejor Dios había preparado para tu corona 10 perlas, pero como te sucedió esto, le vamos a quitar 2 perlas a tu corona y va a ser menos valiosa. Eso quiere decir que vas a ser salvo, pero en el tribunal de Cristo ahí vas a sufrir las consecuencias. Y esto le sucederá a muchos cristianos que mueran en pecado. Porque quizá no sea un pecado que te quite la salvación, pero vas a sufrir pérdida. ¿Sí me escucharon bien? Porque quizás mueras sin haber confesado pecados que no quisiste a lo mejor confesar y te alcanzó la muerte. ¿Qué pasará con esos pecados? Porque hasta el día de Jesucristo, hasta el día de la venida de Cristo, nosotros todavía vamos a estar luchando contra el pecado. Todavía vamos a sufrir descalabros en nuestra vida. Todavía vamos a pecar contra Dios,
Pero lo que tenemos que aprender a hacer es a pedir perdón por nuestros pecados. Pero muchos cristianos no saben pedir perdón. Después de que agreden a alguien, o después de que hablan de alguien, o después de que cometen algún pecado, no piden perdón. ¿Qué es lo que va a pasar con estos pecados? Te van a hacer que el día que estés delante del tribunal de Cristo, esos pecados se conviertan en una pérdida. A lo mejor Dios tenía planeado algo mejor para ti, un reino distinto, un nivel distinto en el que Él te quería poner en el reino de los cielos, pero por causa del pecado vas a sufrir las consecuencias. A lo mejor te pone una corona de paja. En el tiempo de las Olimpiadas, no crean que les daban los premios que les dan ahora, eran coronas de olivos. Imagínense usted. Por eso es que nosotros entendemos ahora lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que a lo mejor ese pecado no te quita la salvación, pero vas a sufrir consecuencias. Porque no se trata de un juicio por el pecado. Por eso algunos no pueden entender esto, y ojalá que ustedes puedan comprender este mensaje para que ustedes aprendan a cuidar más sus vidas espirituales. No se trata de un juicio por el pecado, porque dice la Biblia que en la cruz de Cristo ya se pagó el precio, o ya se pagó ese precio por el pecado, o por los pecados pasados, presentes y futuros de cada uno de nosotros. Todo esto sucedió por la sangre de Cristo, o sea, todo nuestro historial está borrado. Pasado, presente y futuro. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero los pecados no de muerte que se cometen mientras estamos en este cuerpo, no me van a llevar al infierno, nos van a llevar al tribunal de Cristo. Sígame con mucho cuidado, porque esto es muy importante entenderlo. A lo mejor usted dice, bueno, pero ¿qué va a pasar con esos pecados? Bueno, esos pecados, porque estás en Cristo y estás dentro del ambiente de salvación, no has cometido pecado de muerte, pero estos pecados no te van a llevar al infierno, pero te van a llevar al tribunal de Cristo, donde vas a ser evaluado. 2 Corintios 5:10 dice que vamos a recibir por medio del cuerpo lo que hubiéramos hecho mientras estábamos aquí, sea bueno o sean cosas malas. ¿Y qué va a pasar cuando estemos delante del tribunal de Cristo? Vamos a enfrentar un juicio divino que discierne, y evalúa con el propósito de determinar recompensas eternas. Porque hay un cierto límite de tolerancia en el que Dios nos ayuda para mantenernos. Pero cuando nos salimos de los límites de Dios, entonces viene allí precisamente que pierdes todo lo que Dios te dio. Pero si por el hecho de ser pecadores, óigame bien, no vamos a alcanzar las moradas eternas, están equivocados, porque ¿sabe por qué? Porque vamos a ser pecadores hasta que nos muramos. ¿Cómo la ven? ¿Qué dice el apóstol Juan? Si alguno dice que no tiene pecado, que se cree un querubín, es un mentiroso. Pero el pecado que ahora cometemos no tiene que ver con el juicio eterno, tiene que ver con las recompensas que Dios le va a dar a cada uno. Cada vez que tú pecas contra Dios,
y no te arrepientes, estás comenzando a tener pérdida. ¿Y qué sucede cuando hay muchas pérdidas? Hasta que llegue el momento en que llegas a la bancarrota espiritual. Pero ¿qué sucede si nosotros cada vez que pecamos contra Dios venimos y le decimos: Señor, perdóname por esta palabra torpe que dije, por este pensamiento, Señor, que llegó a mi vida, por la codicia que tuve cuando miré a una mujer pasar junto a mí? ¿Qué sucede? Dice la Biblia que Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. No les está hablando a los del mundo, le está hablando a los cristianos, a los hijos de Dios. Por eso decía que estos pecados, si no los enfrentamos aquí, nos van a llevar al tribunal de Jesucristo. En 1 Corintios 4:5 dice que nosotros debemos de aprender a no juzgar nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones, y entonces tendrá cada uno de Dios la recompensa o la alabanza. El Señor Jesucristo dijo algo muy importante cuando cruzamos la raya de los pecados. Dijo que toda blasfemia, en Mateo 12:31, será perdonado a los hombres. Así como todo pecado que cometamos los cristianos, porque no somos nosotros, óigame bien, inmunes al pecado, Dios lo perdona. Dice: toda blasfemia que los hombres blasfemaren, Dios lo perdona, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo, dijo, no será perdonada ni aquí ni en el siglo venidero. Siempre y cuando esos pecados que tú cometes sean por descuido, por ignorancia, por equivocación o sin querer queriendo. Si te arrodillas delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Nosotros, al convertirnos a Cristo, enfrentamos un primer juicio. Voy a hablarles de dos juicios que enfrentamos durante el tiempo en que estamos nosotros sirviendo a Jesucristo. El segundo se los debo para el próximo jueves, pero vamos a hablar de este primer juicio. Decía que nosotros, al entregarnos a Jesús, enfrentamos este primer juicio, porque en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia que fueron juzgados mis pecados. Este es el primer juicio que enfrentamos. A lo mejor eras de lo peor, el peor pecador, el asaltante, el ratero, el mocha orejas, lo que tú quisieras, el peor pecador. Pero desde el momento en que nos entregamos a Cristo, nuestro pasado ya no puede ser juzgado. Síganme con mucho cuidado. ¿Saben por qué nuestro pasado ya no puede ser juzgado? Porque ya fue juzgado en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Escúchenme muy bien, es muy importante entender esto. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, ya hubo alguien que pagó por mis pecados. Este primer juicio que nosotros enfrentamos es ya juzgado por el sacrificio hecho en la cruz del Calvario, y a esto se le llama
gracia de Dios. A esto se le llama regalo inmerecido de Dios. Pudiéramos decir que esto es algo que el mundo no entiende. Esto es algo que el mundo no puede comprender. Pero nosotros sabemos que la salvación que Cristo nos dio es por gracia. Dice el apóstol, y esto no de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. La salvación. Estas son las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de que no tienes por qué morir en tus pecados, cuando ya alguien pagó por ellos en un sacrificio perfecto, hecho una sola vez. Pudiéramos decir que es un regalo que Dios da sin que nosotros lo merezcamos, que tiene que ver con nuestra salvación. O sea, en la salvación nadie tiene ningún mérito, es por gracia. No es por los azotes que me den la espalda, por lo que camine de rodillas, por esto, por lo otro. No, es un don de Dios. Por gracia sois salvos por la fe. Y esto no es de vosotros. Cristo lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo lo hizo por nosotros. Él nos dio esta salvación. Y Pablo dice, ¿cómo escaparemos si tuviéramos en poco una salvación tan grande? ¿Hasta qué grado la obra de Cristo se relaciona con nuestros pecados en la vida cristiana? ¿De qué manera Dios trata ahora con nuestros pecados después de que ya hemos sido salvos en el presente, en el pasado y en el futuro? Juan 3:18 dice que el que cree no es condenado o no es enjuiciado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ni siquiera tiene que pasar por un juicio. ¿Sí entienden esto? Es interesante lo que está diciendo Cristo. El que cree no es enjuiciado, no hay condenación, no hay absolutamente nada que lo acuse, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque el que no cree no tiene ni siquiera la posibilidad que tienen los cristianos de ser evaluados en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice 2 de Corintios 5:21, óigame bien, es muy interesante lo que la Biblia nos enseña. 2 de Corintios 5:21 claramente nos muestra y nos dice que al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros. O sea que Cristo, siendo Él sin mancha y sin arruga y sin pecado, hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos. Escuchen ustedes, no éramos, fuimos hechos justicia de Dios en Él. O sea, el juicio del pecado que estaba en contra de nosotros, Cristo, dice la Biblia, que lo quitó y lo enclavó en la cruz del Calvario. Todo ese juicio condenatorio que había en contra de nosotros, Cristo lo quitó. Y por eso dice Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, no hay ninguna sentencia condenatoria ni judicial en contra de aquellos que están en Cristo Jesús. Vemos entonces que ya se cumplió la sentencia. Ya alguien se hizo culpable.
Ya alguien dijo, yo me pongo en el lugar de Él. ¿Y saben qué hizo Cristo? Se hizo culpable por mí. Todo juicio y la muerte que nosotros merecíamos, Él la llevó en su cuerpo. Cuando Cristo fue sentenciado, nosotros estábamos allí también siendo juzgados. Dice el libro de Romanos capítulo 6, versículo 3. Síganme en esta porción que es interesantísimo para poder comprenderlo bien. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús fuimos o somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así nosotros también andemos en novedad de vida. O sea, aquí estábamos nosotros con Él. Óigame bien, qué gran revelación. Todo lo que pasó con Cristo en la cruz del Calvario, todo lo que sufrió, todo lo que pasó, nosotros estábamos ahí con Él. Y aquí se utiliza la palabra bautismo. Y significa sumergidos. O sea, todos los cristianos, al depositar la fe en Cristo Jesús para nuestra salvación, hemos sido sumergidos. Escúchelo bien, sumergidos en Cristo, en Él, en el sentido espiritual. Es decir, unidos y identificados con Él. Y cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que el juicio del pecado también nos alcanzó a nosotros y fuimos perdonados porque Él se puso enfrente y dijo, yo pago el precio de pecado por todos. Y desde ese momento, cuando nosotros enfrentamos este juicio, fuimos liberados, fuimos inocentes, no culpables, porque estamos identificados con Él, no solamente en la muerte, sino también en la resurrección. Dice el versículo 4, Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que así como Cristo resucitó de los muertos, nosotros también andemos en novedad de vida. Entonces, puesto que estamos unidos por la fe con Él, como simboliza el bautismo, su muerte y sepultura se convierten en una realidad. ¿Y qué sucede? Que morimos juntamente con Él para también resucitar con Él. Cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica como Él es limpio. Esto es la vida nueva. Y ahora que ya la sentencia se ejecutó sobre nuestro Señor Jesucristo, nuestro sustituto, ya no hay ningún expediente contra nosotros. Dios ya no tiene nada, absolutamente nada de qué acusarnos, porque ya se pagó la sentencia. Dice Colosenses 2, 12 y 14 que esto era necesario, que Cristo muriera y resucitara. Es increíble lo que la Biblia nos enseña. Colosenses 2, 12 al 14.
Escuchen esto. Sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó con Él, perdonándonos todos nuestros pecados y rayendo la cédula de todo lo que era contrario a nosotros, o sea, agarró el expediente, óigame bien, que nos acusaba y pum, 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 y pum, fue enclavado en la cruz de Cristo. Todos los expedientes condenatorios fueron rompidos y enclavados en la cruz de Jesucristo. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Entonces, vemos que en esto era necesario que Cristo muriera y resucitara para poder levantarnos. Sí, porque si Cristo no resucita, tampoco los muertos resucitan. Pero la muerte y la resurrección de Cristo nos asegura que si estamos en la tumba, de allí nos va a levantar. Que si estamos vivos, nos va a transformar para ser semejantes al cuerpo de su gloria. O sea, salimos vencedores en este primer juicio. ¿Verdad que sí? Esta es la gracia de Dios, y todo lo que Dios nos ha dado es eterno, no es algo temporal. Ya estamos en la eternidad. Desde ahorita ya estamos ya en la eternidad. Ya que fue juzgado nuestro pecado en la cruz del Calvario, pero ahora que estamos en el cuerpo, pecamos. Primera Romanos 3:10 dice que todos pecamos. Pero ¿qué es lo que nos mantiene a nosotros? La naturaleza de Cristo. Es lo que nos sostiene. El nuevo nacimiento, la nueva especie, la nueva criatura. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Cristo es ser manso y humilde de corazón. Y el que es manso y humilde puede alcanzar todas las cosas. Y el segundo juicio se los traigo para la próxima semana. Oremos a Dios. Ahí donde se encuentra. Dígale: Padre Celestial, gracias porque me declaraste inocente del pasado, del presente y del futuro.